Romanos 15, versículo 7, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz al creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bueno, en el primer versículo: por tanto recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios, vuelve a hacer un resumen de todo lo que ha estado hablando antes. Si recordáis, anteriormente, después de todo el capítulo 14, que nos habla del amarnos y respetarnos, cuando comenzó el capítulo 15, comenzó a hablar de la edificación y el principio de no agradarse a sí mismo. Y nos puso a Cristo como ejemplo. Y nos enseñó que a través de las Escrituras somos consolados, crecemos en paciencia, tenemos esperanza, y que Dios nos da el mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánime a una voz glorifiquemos al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, anteriormente nos ha estado hablando de la unidad y nos ha hablado de cómo Dios nos da el mismo Espíritu de Cristo, que es un Espíritu que no se agradó a sí mismo, y a través de este Espíritu podemos venir como uno solo, con una sola voz, a glorificar a Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, seguidamente, habla del recibirnos los unos a los otros, y no va a volver a entrar en el tema. Aquí solamente está retomando algo que ha estado hablando, que es muy importante, pero hace un punto concreto que es el para gloria de Dios, que es lo que venía hablando anteriormente, que como uno solo podemos glorificar a Dios. O sea que la unidad nos permite darle gloria a Dios como uno solo. Y ahora va a explicarnos y va a entrar en una explicación en por qué los gentiles también tienen acceso a poder dar gloria a Dios y alabar a Dios y glorificar a Dios como el pueblo judío. Cómo los gentiles tienen acceso a la salvación que proviene de Dios. Y por qué los gentiles también pueden alabar al Señor. Aunque comienza hablándonos, ¿verdad?, de el recibirnos. Y además nos dice como Cristo os recibió. O sea, que si Cristo recibió a mi hermano, ¿verdad?, ¿quién sería yo para no recibir a mi hermano? ¿Cierto? Y si Cristo me recibió a mí, ¿quién no sería yo para recibir a mi hermano? Dice, para recibirme a mí también. Pero cuando miro a mi hermano y digo, ¿lo recibo o no lo recibo? Bueno, Cristo lo recibió. Y cuando me miro a mí con los ojos reales, como somos, decimos, si me ha recibido a mí, podemos recibir a nuestro hermano, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña que en realidad la receptividad que tenemos en nosotros no se basa en nuestras afinidades naturales, que es un error que se comete mucho. En el mundo, la gente se aglutina por intereses o por afinidades. Se aglutina para... Tres empresas se aglutinan para hacer una UTE porque tienen un interés de una ganancia. Y unos señores se aglutinan en una peña porque tienen una afinidad común, pues un equipo de fútbol y tal. Nosotros no nos recibimos por afinidad, nos recibimos porque Cristo nos ha recibido. Entonces, cuando somos diferentes y a veces la receptividad es un poco más difícil, tenemos que recordar que nosotros recibimos porque Cristo nos ha recibido a nosotros y Cristo ha recibido al hermano. O sea que no recibir a mi hermano en realidad es una falta de respeto contra Cristo, que lo ha recibido, ¿verdad? Y es un desconocimiento de quién soy yo porque Él me ha recibido a mí. Clark lo dice como tener el más afectuoso respeto los unos por los otros y reconoceros los unos a los otros como siervos e hijos de Dios. Entonces, y además nos dice el porqué, y dice para la gloria de Dios. O sea que el recibirnos
Y el tener un espíritu de unidad y de armonía promueve que se le dé la gloria a Dios. Claro, si el Señor nos ha recibido, cuando nosotros nos recibimos entre nosotros, estamos dándole honra y estamos dándole gloria. Cuando nosotros no nos recibimos entre nosotros, no estamos alabando al Señor, no estamos glorificando a Dios. Entonces Él es glorificado cuando como iglesia, como congregación y como iglesia de Sevilla, iglesia de España, iglesia del mundo, cuando nos recibimos. Amén. Así que nos recibimos no solamente porque nos caemos bien o mal, que eso es normal, sino porque queremos honrar y glorificar a Dios. ¿Cómo damos gloria a Dios? Con un espíritu de recibirnos los unos a los otros. Dice en el siguiente versículo, si me lo vas poniendo por favor, versículo 8, y me lo dejas puesto hasta que salta el siguiente. Dice, Cristo vino a ser, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Wow, esto es muy, muy, muy importante. Quizá en alguna ocasión te hayas preguntado por qué cuando Cristo vino como vino. Vino en la fecha que vino como hombre y vino como judío y vino bajo la religión judía, ¿verdad? Porque luego vemos que Él nos ha dado libertad a todos y que Él se ha abierto el Evangelio a todos. Pero sin embargo Él vino en un contexto muy concreto y Él no vino a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Por lo tanto estuvo debajo de la ley. Entonces, a veces decimos, ¿por qué? Bueno, aquí el apóstol Pablo nos lo está explicando. Nos está diciendo que Cristo vino a ser siervo. Siervo ahí está hablando de diáconos, no de doulos. O sea, no esclavo de la ley, sino siervo, un servidor, alguien que ministra a través de la ley, ¿vale? Y dice, vino a ser siervo de la circuncisión. No esclavo de la circuncisión, siervo de la circuncisión. ¿Por qué se sometió Jesucristo a la circuncisión? A la ley. Bueno, nos lo explica y nos da 3 razones súper importantes. Razón número 1, para mostrar la verdad de Dios. Hebreos nos enseña en el capítulo 1 que Cristo es la última revelación de Dios, que en el pasado se nos ha hablado a través de los profetas, a través de las Escrituras, pero que la última revelación nos ha sido dada a través del Hijo. Entonces, la revelación que estaba, si lo puedo usar así, escondida dentro de la ley, a lo que apuntaba la ley, sabemos que la ley apuntaba hacia el Hijo. Sabemos que la ley está llena de simbología profética que apuntaba al Hijo y al sacrificio del Hijo, ¿verdad? Todo apuntaba al Hijo. Entonces, el Hijo viene primero y se pone debajo de la ley para enseñarnos realmente qué es lo que quería decir la ley, cuál era la verdad detrás de la ley. Por eso el Hijo nos dijo, se os fue dicho, pero yo os dije. Cuando se escribió las tablas de los mandamientos y se os dijo, no adulterarás, en realidad lo que está, la verdad que está detrás, que yo la voy a explicar, es que no mirarás a una mujer para codiciarla. Y Él viene, se pone debajo de la ley y la eleva, nos la explica el corazón de Dios detrás de la ley. Por eso tenía que partir de la letra para llevarnos al espíritu, ¿vale? Entonces, primera razón por la que Él entró por ese yugo de la ley, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Por esas restricciones de la ley, porque Él tenía que enseñarnos a dónde apuntaba la ley, qué es lo que quería decir la ley. Razón número 1. Razón número 2, para confirmar las promesas a los padres. ¡Wow! Claro, porque había toda una serie de promesas que fueron hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y además, más tarde luego, con David se hizo un pacto, tremendo el pacto, de que de su descendencia vendría el Salvador. Entonces, Jesús tenía que entrar bajo ese paraguas de la ley para confirmar y cumplir lo que se le había prometido a los padres. O sea, el Señor no iba a olvidarse, para traer lo nuevo, el nuevo pacto, no iba a olvidarse de las promesas que había hecho. El Señor es tremendamente fiel. Cuando Hebreo dice que el Señor no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Eso es un texto alucinante. No se avergüenza Dios de los compromisos que Él ha hecho con los hombres y mujeres de Dios que le han respondido. Entonces, como había una serie de promesas ahí pendientes, el Señor tenía que entrar bajo el paraguas de la circuncisión para cumplirlas, para que se mantuviera, para confirmarlas. O sea, confirmar que lo que se había dicho a los padres era verdad, que lo que se había dicho a los profetas era verdad, para confirmar que lo que se había dicho de Él era verdad. Por lo tanto, nos diría Pablo, oiga, respeten ustedes a los judíos, incluso a los que tienen escrúpulos de una manera más conservadores que los vuestros, porque no olviden que Jesús inicialmente se limitó a esos escrúpulos.
Jesús se autolimitó a esos escrúpulos. Jesús vivió bajo esa ley restringida de la alimentación. Jesús vivió bajo esa ley de la fiesta, la ley del sabbat. Por lo tanto, cuidado con tu hermano que tiene esas sensibilidades, porque tu maestro, por amor, se puso bajo ellas. Pero no se queda ahí. Hay una tercera razón, gloriosa, por la cual Cristo se hizo siervo de la circuncisión. Y es, el siguiente versículo, por favor. ¿Y para qué? Los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Claro, el hecho de que Cristo se hiciera siervo de la circuncisión estaba mandando un mensaje claro. Esto es para el pueblo de Israel. Es lo que se podría interpretar. De hecho, durante un tiempo en su ministerio así fue. No se debe tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Pero precisamente el hecho de que Jesús se pusiera bajo la circuncisión, bajo la ley, y luego la abriera a los gentiles, es para mostrar con más claridad la misericordia que Dios estaba teniendo de los gentiles. O sea, Cristo no nace, crece, es bautizado, pasa por el desierto y viene en el poder del Espíritu Santo y comienza un ministerio directamente con los gentiles. No, en el cual los gentiles podrían haber dicho, este Dios, ahora Dios se ha arrepentido de dejarlo solo para el pueblo judío y ahora por fin lo ha abierto a los demás. No. Él va al pueblo de Israel, mandando un mensaje claro. El día que esto se abra a los demás, vais a dar gracias. Os estoy recordando que los que tienen derecho a comer de esta mesa, en principio no sois vosotros. Por eso yo me pongo bajo la circuncisión, para que cuando veáis el despliegue de la misericordia de Dios, glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Su misericordia en qué? En que luego lo abrió a los gentiles. Pero él quería que quedara claro que lo de abrirlo a los gentiles, eso era por la pura misericordia de Dios. Entonces, cuando el gentil se acerca a Jesús y se da cuenta de que no tiene derechos, no como la mujer, ¿no? Que decía, bueno, pero aún el pan que cae de la mesa de los perrillos, lo estás captando. Estás captando. El hecho de que yo me haya puesto restrictivo, lo que está haciendo es que tú vas a valorar más ahora que te abro la puerta. Y te digo, efectivamente, también es para ti. Pero no era para ti, pero también es para ti. Así que da gloria a Dios, ¿vale? Por eso fue tan chocante cuando el Señor abre todo esto a los gentiles. Ahora, el apóstol Pablo, llegado a este punto, dice, porque de hecho lo abrió a los gentiles. Acaba de poner un punto fuerte. Cristo se hizo siervo de la circuncisión, pero no se queda ahí. Dice, pero también para que los gentiles den gloria a Dios, o sea, sean parte de esto. Y ahora va a apuntalar este segundo punto, que es el de que los gentiles sí tienen derecho. ¿Y sabes cómo lo va a apuntalar? De una manera alucinante. No con palabras de Jesús, sino con palabras del Antiguo Testamento. Como diciendo, el propio Antiguo Testamento también ya venía prediciendo que esto iba a ocurrir. Por lo tanto, igual que Jesús respetó lo que del Antiguo Testamento tenía que cumplir y a través del yugo que tenía que andar, también él tomó las promesas del Antiguo Testamento para que se abrieran los gentiles, para dar apertura a los gentiles. Y ni corto ni perezoso, aquí el apóstol Pablo va a dar cuatro textos, como, entre comillas, como respaldo, como justificación, como apología del argumento que le está diciendo. 4 textos. Además, de esos 4 textos son de 3 de las partes más importantes del Antiguo Testamento. De la ley, de los profetas y de los salmos. Es como, ahí está todo lo que es el Antiguo Testamento. Y Pablo va a usar textos del Antiguo Testamento de esos 3 lugares para decir que, por cierto, Cristo abrió el Evangelio a los gentiles. Quédate con la historia aquí detrás de la cabeza de glorificar a Dios. Recibirnos los unos a los otros para glorificar a Dios, para gloria de Dios. El Evangelio abierto a los gentiles para que glorifiquen a Dios. Quédate con ese punto, glorificar a Dios. Nos había dicho, glorifiquen a Dios con su boca, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificar a Dios, ¿vale? Es el punto culmen de todo esto, a donde el Señor quiere llegar. Ahora, dice, y para que los gentiles, para esto también se dice el Señor siervo de la circuncisión, para que los gentiles, al ver su misericordia, glorifiquen a Dios, como está escrito, y va a tirar del Antiguo Testamento. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Versículo 9. Esto que dice aquí, déjame el 9. Esto que dice aquí, en versículo 9, la segunda parte, por tanto yo te confesaré, que viene además marcado en la Biblia como que está haciendo una referencia. Esto es del Salmo 18, 49. Yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. O sea, empieza por los salmos, ¿vale? Ahora, este salmo
es un salmo que es considerado por todos un salmo mesiánico, porque está lleno de referencias proféticas al Mesías. Si tú lo lees, verás que es un salmo donde David está hablando proféticamente de el Mesías. Dice Paul, David es aquí transportado más allá de sí mismo, incluso a su descendencia eterna, como se expresa en el versículo 50, y habla esto en relación especial con Cristo. David Gutzet dice, en referencia a yo te confesaré entre los gentiles, que la cita aquí del Salmo 18 describe a Jesús mismo alabando entre los gentiles. Fijaros, las palabras que uso aquí, y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Glorificar ahí tiene un sentido de alabar a Dios, dar honra, dar gloria o honrar. Es un tipo de alabanza. Cuando luego dice, yo te confesaré, ahí lo que está hablando es de reconocer a algo o a alguien, a sentir, concordar, alabar o confesar algo respecto a cierta persona. Y cuando dice, y cantaré a tu nombre, cantaré, ¿sabes lo que significa? Tocar la guitarra, rasgar un instrumento, tocar un instrumento de cuerdas que se toca con las yemas de los dedos o con las uñas. Acompañamiento musical con instrumentos de cuerda. Lo que está diciendo aquí es que Jesucristo, el Mesías, proféticamente, se pone en medio de la congregación de los gentiles, coge su guitarra y dirige a los gentiles a alabar a Dios. Ahora los gentiles pueden alabar a Dios, cosa que antes era impensable, porque los gentiles no podían alabar a Dios, solo el pueblo de Israel podía alabar a Dios, incluso con instrumentos. Newell lo dice así, Cristo mismo rinde alabanza a Dios de entre los gentiles. En el Salmo 18:49, David se convierte en un tipo claro de Cristo, la simiente verdadera de David, como se ve en el siguiente versículo, que es el que hemos leído. Pero es que en el Salmo 22, que también es un salmo mesiánico, incluso donde se representa la crudeza de la cruz y el sacrificio de la cruz, desde los versículos 1 al 21 del Salmo 22, el abandono divino, el ser horadado en los pies, en las manos, el que fueran partidos, son salmos que lo lees y están describiendo la crucifixión, ¿no? Pero cuando acaba esta parte del versículo 21, seguidamente el Señor arranca la alabanza de la resurrección de este modo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El que está hablando aquí proféticamente es el Mesías. El Mesías está diciendo, yo arrancaré la alabanza, yo la iniciaré en medio de la congregación. La congregación que en Hechos 2 era solamente de judíos, pero que luego más tarde, cuando se abrió a partir de Hechos 10, ya era de judíos y de gentiles. Una congregación, hablando de la Carta de Roma, de judíos y gentiles. O sea, alguien que me diga, en términos del siglo XXI, quién es una persona que se pone en medio de una congregación, de gentiles particularmente, con un instrumento en sus manos y da arranque a un tiempo de alabanza para Dios. ¿Quién hace eso? ¿Os doy la pista o no? No, no os la doy porque es fácil. Una persona que se pone en medio de la congregación de gentiles a arrancar el tiempo de alabanza con un instrumento en sus manos. Venga, que fácil. ¿Quién? Venga, vamos llegando. Venga, os voy a dar la pista. Aquí tenemos 5 en esta casa. El director de alabanza. Proféticamente, Cristo dice, yo dirigiré la alabanza en medio de la congregación, en medio con los gentiles, y yo arrancaré alabanza en medio de los gentiles a mi Padre usando una guitarra. ¡Wow! ¡Wow! Señor, ¿tú diriges la alabanza en tu casa? Tú dices, no, yo en medio de los gentiles que antes no tenían derecho y ahora sí tienen derecho, yo mismo me pondré en medio de ellos y yo mismo me pondré a alabar al Padre y a inspirarlos ellos a que alaben conmigo. De hecho, no solamente usaré instrumentos, sino que ellos mismos serán los instrumentos. Cada uno de nosotros es instrumento de alabanza. Nuestro cuerpo es nuestro instrumento, ¿verdad? Nuestra voz. O sea, Cristo usando a la iglesia como equipo de alabanza para bendecir al Padre. Entonces, cuando yo vi esto, dije, un momento, Señor, ¿cómo dirigirías tú la alabanza? ¿Cómo empezarías? ¿En do, en re? ¿Con una rápida, con una lenta? Señor, ¿cómo diriges tú la alabanza en tu casa? ¿Cómo te pones en medio de mis hermanos? Dice hablando proféticamente, en medio de la congregación y comienzas a confesar, a alabar a Dios. ¡Wow! O sea que Jesús, a través del Espíritu Santo, Él motiva y dirige la alabanza de los santos al Padre. Y todo esto es porque tenemos ahora el derecho como gentiles de alabar a Dios
que antes no teníamos. Y Él, que es el que ha provisto la puerta para que nosotros podamos cantar, Él mismo es el que se mete en medio nuestro y arranca la alabanza. Por lo tanto, esto es una nueva dimensión, porque cuando estamos como gentiles, como un pueblo que se nos ha injertado en el olivo, como un pueblo que no tenía derecho, pero que se nos ha dado el derecho por la pura misericordia de Dios, ahora nuestra reacción natural es alabar y glorificar a Dios. Y Jesús se implica en la alabanza del cuerpo al Padre. Se implica en la alabanza a Dios. Él mismo dice, ahora que podéis cantar gentiles, cantemos juntos. Y esto es una gloria, porque nuestro alabar a Dios puede ser en conjunto con el Hijo de Dios. Puede ser al lado del Mesías, inspirado por Dios, mientras que Él toca la guitarra. Toca la guitarra, maestro, que yo quiero cantar contigo. ¿Por dónde tocarás? ¿Por country o por flamenco? Y claro, hablamos de simbología, ¿vale? Hablamos de simbología, no solamente la guitarra. Y estamos hablando de una proyección profética que está hablando David, porque luego David habla de otros instrumentos. O sea, que la alabanza de los gentiles, número uno, es una respuesta a dar la gloria a Dios por la misericordia que ha tenido por darnos entrada. Si no alabamos es que no lo hemos entendido. Número uno. Número dos, Jesús se implica en la alabanza de sus hermanos. En el capítulo 8 nos habló de que él tenía que ser el primogénito entre todos los hermanos. Y Él se mete en la congregación, Dios sabe en cuáles y cuándo, pero Él se mete a través de su espíritu y dice, venga, vamos a alabar a Dios, venga, vamos a alabar a Dios. Y Jesús está ahí en medio, por su espíritu, motivando el cuerpo de Cristo a los gentiles. Gentiles, alaben a Dios, que antes no podían y ahora tienen la oportunidad que a mí me costó la vida. ¡Wow! Y además con instrumentos. Sí hay instrumentos en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que las traducciones a veces nos juegan malas pasadas. Sí hay instrumentos. Y cuando Pablo habla de las diferentes formas de alabar al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos, con espirituales, también algunas de esas palabras implican con instrumentos. Pero el instrumento más importante somos nosotros. ¿Te imaginas que el Espíritu Santo pudiera usar a una congregación como un piano bien afinado? Y Él pudiera tomar la congregación como un instrumento y la congregación está cantando, ministrando a Dios, pero lo que no sabe, o sí sabe, o se hace la idea, es que están siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la alabanza que está saliendo no es la que la gente da, es la que el mismo Espíritu está levantando a través de la iglesia al Padre y al Hijo. Glorioso, glorioso. Por tanto, sigo, porque si no nos quedamos en el 9. Por tanto, es otro salmo mesiánico, el 22, el que estábamos hablando, donde el Mesías arranca la alabanza en medio de la congregación. En Romanos 15:9 vemos también cómo Cristo está celebrando la obra de Jehová, alabando entre los gentiles, con instrumentos. Versículo 10, nos ha dicho un texto. El apóstol Pablo nos ha dicho un texto, nos ha hecho referencia a un texto, al Salmo 18:49. Por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, y ahora cita otro texto, alegraos gentiles con su pueblo. ¡Wow! ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo Moisés en Deuteronomio 32:43, la ley, el Pentateuco. Ya lo había dicho Moisés, que los gentiles que no podían, iban a poder en algún momento. Por lo tanto, aunque sonara raro, estaba en la Biblia, estaba profetizado. Aquí los gentiles son presentados como regocijándose en la salvación que es para Israel, pero que ahora también es para ella, para los gentiles. Alegrarse en las naciones junto con el pueblo de Dios. Y ahí alegraos es hacer fiesta, gozar, hacer banquete, también se traduce. O sea, es un desparpajo de alabanza, ¿verdad? En la que Pablo está diciendo, ¿no veis que ya la Biblia os dice, alegraos, gozaros, gentiles, con su pueblo? Muy interesante, porque no está diciendo en lugar de su pueblo. Ahora ya que no está su pueblo, no, ahora es como parte de su pueblo. Ahora nosotros como gentiles nos gozamos con Israel, no en lugar de Israel, sino como el Israel espiritual, y nos gozamos con él. O sea, fíjate lo que la Biblia nos está diciendo, gózate con Israel, celebra con Israel, haz fiesta como la hace Israel. ¿Te imaginas que hubiera aquí 30 o 40 judíos de nacionalidad? Y cuando entramos en el culto y estamos ahí en plan, bueno, todos tenemos nuestros días, ¿verdad? Es normal, como gatos de escayola, como el David de Miguel Ángel, ahí. Y que los judíos de repente se pararan y dijeran, gentiles, alegraos con nosotros, alegrarse como nosotros. ¿Queréis que os enseñemos a gozar, a cómo se goza la presencia de Dios? Nosotros vamos a enseñar, hombre.
Porque ellos sí saben de hacer fiesta, ¿eh? Ellos sí saben de gozarse delante de la presencia del Señor. Y nosotros los vemos y decimos, ay, qué cosa cultural más simpática, ¿no? No, 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 no. Ellos podrían decirnos, no, no, alegraos como nosotros lo hacemos, con baile, con fiesta y con celebración. Sigue diciendo, versículo 11, y otra vez el apóstol Pablo como diciendo, no sé, si a algún judío le queda alguna duda de que vuestros hermanos gentiles ahora tienen derecho a gozarse y a glorificar a Dios y que deben hacerlo, os sigo dando argumentos. Y además el argumento anterior ha sido muy interesante porque ha sido como diciendo al pueblo de Israel, y ustedes animarle a hacerlo. Ustedes no le pongáis pega, ustedes enseñarle los pasitos, ustedes animarle a hacerlo. Versículo 11. Y otra vez dice, alabad al Señor los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Esto es otra vez un salmo. Salmo 117, 1. Alabad al Señor todos los gentiles, alabando su bondad, alabando su misericordia y alabando su verdad. Como dirá en el versículo 1 y 2, alabar al Señor todas las naciones, alabarlo todos los pueblos. Y en el versículo 2 dice, porque su bondad misericordiosa es grande para con nosotros y la verdad del Señor permanece para siempre. Y está hablando lo mismo, alabarle, alegrarse, hacer proclamación. De hecho, cuando usa aquí la palabra alabar, significa dos cosas. Se usa para dos cosas. Una, relato de elogio, porque tú eres bueno, porque no hay nadie como tú, porque tu misericordia es para siempre. Ya lo decían los que te conocían, que tú fuiste el que abriste el mar rojo y de relato de alabanza, relato de elogio. Pum, 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 pum. Y significa otra cosa. La segunda palabra, magnificarle todos los pueblos. Alabar es un relato de elogio. Magnificarle, ¿sabe lo que significa? Tocarle las palmas. El apóstol Pablo nos está enseñando que a Dios lo alaban los gentiles con gozo, con fiesta, con instrumentos y con palmas. Y que además el pueblo de Israel nos inspira, si cabe nos pica, interpretación mía, si cabe nos pica a que le alabemos de la misma forma que le alaban ellos, con fiesta. Así es como se alaba así. Y así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Versículo 12. Falta un texto. Y otra vez, para el despistado, dice Isaías, wow, ahora otro profeta, y qué profeta, ¿no? Dice Isaías. Dice, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Y los gentiles esperarán en él. Esperanza, confianza y expectativa. La cita de Isaías, que es el capítulo 11, versículo 10, se dirige una mirada hacia el reino milenial, la raíz de Jesé, el que se levantará para regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él, que reinará. Los gentiles, que gracias a Dios ahora pueden libremente esperar y tener expectativa y ver al que regirá toda la tierra durante el milenio. Entonces todas las naciones dependerán directamente del Señor, entronado en su templo. Cuán aventurado, dice Newell, es el gentil que aprenda ya a esperar en Cristo, que aprenda ya a ser gobernado por Cristo y levantarse para alabar a Cristo. O sea que el apóstol Pablo nos ha enseñado, nos ha venido diciendo, ojo, que venía hablando de glorificar a Dios y que lo importante era glorificar a Dios y que aceptarnos iba a redundar en la gloria para Dios y que el Espíritu de Cristo en nosotros nos iba a dar una unanimidad que iba a permitirnos glorificar a Dios. Y ahora dice, porque los gentiles de hecho pueden glorificar a Dios. ¿Por qué pueden glorificar a Dios? Pueden glorificarlo porque la Biblia, el Antiguo Testamento, ya los salmos, los profetas y la ley profetizaban que los gentiles algún día alabarían a Dios. Y además lo alabarían porque el Mesías permitiría, haría posible que lo alabaran, pero no solamente eso, sino que el propio Mesías sería ejemplo de cómo se alaba a Dios. De la misma manera que el jueves pasado veíamos que, y el anterior, veíamos que nos decía Pablo, no os agradéis como Jesús no se agradó a sí mismo. Jesús nos da ejemplo. Aceptaros como Jesús os ha aceptado. Jesús nos da ejemplo. Y ahora en esto de alabar y glorificar a Dios, también Jesús nos da ejemplo. Siguiente versículo, número 13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza, que por cierto, para los gentiles eso era desconocido. Porque de hecho para los gentiles, para los paganos, Esperanza era Jope, que era una diosa, que además tenía un templo en Roma que le cayó un rayo y se destruyó. Y lo volvieron a edificar y le volvió a caer otro rayo. Imagínate tú, la representante de la esperanza de los paganos, la pobre, la que... Entonces,
la esperanza, el concepto de esperanza que tenía el paganismo, y lo sigue teniendo, es nulo, es una ilusión. Y ahora Pablo nos dice, no, el Dios de esperanza os llene. ¿Os llene de qué? Os llene de todo gozo y paz en el creer. Gozo y paz en la fe. Al tener fe, recibimos gozo y recibimos paz. Para que abundéis en esperanza. O sea, el Dios de la esperanza quiere que ustedes abundéis en esperanza. El Dios que es vuestra esperanza quiere que tengáis esperanza. El Dios que además nos hablaba antes de que a través de las Escrituras nos da esperanza y consolación, ese Dios de esperanza quiere que tengáis y abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, una plenitud, porque ahí cuando dice gozo, es como una alegría calmada o, ¿cómo se dice? Serena. Que tengáis gozo, es un sentido de alegría, pero ahí sí está hablando de algo más interno, no solamente una emoción, como un sentido de alegría interna, serena, y de paz, que ahí se traduce por bienestar y por prosperidad, mediante o apoyados en la fe, para que crezcáis y abundéis en la expectativa. Esperanza también se traduce por expectativa, por medio del Espíritu Santo. O sea, para que crezcáis en expectativa. El Dios de esperanza os va a dar una paz y un gozo en la fe para que sigáis creciendo en la expectativa por el poder del Espíritu Santo. Y esto se lo está diciendo a los gentiles también, cosa que antes era impensable. Así que resumimos. Número 1, respetarse es clave en el cuerpo de Cristo. Y entender que hemos sido recibidos y por eso nos recibimos. Número 2, que Cristo vino a estar bajo la circuncisión, pero por una serie de razones. Primero, por revelarnos lo que Dios tenía detrás y lo que había detrás, su verdad. Segundo, por un compromiso con los padres de la fe. Y tercero, para que los gentiles valoramos mejor la misericordia que Dios ha tenido a abrirnos el Evangelio a nosotros. El Evangelio que antes estaba escondido ha sido abierto a nosotros. Número 3, que todo esto está fundado en las Escrituras y que el Antiguo Testamento respalda que los gentiles vendrían a ser parte de todo esto. Que además está profetizado que no solamente por medio del Mesías los gentiles podrían glorificar a Dios, sino que lo harían alabando, magnificando y siendo partícipes de su salvación. Que además este tipo de glorificación y alabanza es súper plena, porque usa un montón de palabras como glorificar, alabar, honrar, confesar, tocar un instrumento de cuerda, celebrar con instrumentos, regocijarse, hacer banquete, hacer fiesta, estar de buen ánimo, relatar elogios, aplaudir o tener expectativas. Son 4 versículos. Estudia todas estas palabras y di, Señor, yo quiero aprender a alabarte glorificándote. Quiero aprender a alabarte relatando tus elogios. Quiero alabarte con mis palmas, o sea, con mi cuerpo. Quiero alabarte con los instrumentos. Quiero alabarte con expectativas. Quiero alabarte confesando tu palabra y tu verdad. Quiero alabarte poniendo gloria. Quiero alabarte, apréndate. Es una buena tarea, ¿verdad? ¿Grupo de alabanza? Ah, sí, los 30. No, grupo de alabanza. ¿Cómo se alaba al Señor? Pues mira, aquí tienes 10 o 12 palabras de cómo se alaba al Señor. Y a todo esto, que es una palabra, nos ha enseñado que aúna a los gentiles y a los judíos al pueblo de Dios. Que incluso el pueblo de Israel anima a los gentiles a que alaben a Dios. Y que este mismo Mesías se mete en medio de la alabanza de los hermanos y él mismo se implica en la alabanza. Él mismo confiesa al Señor en medio de la congregación. Él mismo arranca los cánticos. Él mismo arranca la alabanza y la glorificación. Que el mismo Mesías se rodea de los gentiles y juntos alaban al Señor usando incluso instrumentos. Que el mismo Mesías se hace a sí mismo como el director de la alabanza de los gentiles hacia el Padre. El Mesías dándonos ejemplo de cómo se alaba a Dios y dirigiendo a la iglesia en la alabanza a Dios. Qué tremendo desafío. Y que los gentiles que estaban sin esperanza ahora tienen una esperanza renovada, que a través de la fe pueden recibir gozo y paz para crecer en las expectativas de lo que Dios puede hacer por el poder del Espíritu Santo.